Interesantes las designaciones que ha hecho el presidente electo de la República, José Raúl Mulino. Algunas de ellas han generado múltiples reacciones positivas. Yo me quiero enfocar en uno de los ministerios que va a ser más importante para el próximo quinquenio debido a una crisis económica por la que pasamos. El presidente electo decide no nombrar a alguien de Realizando Metas y busca a alguien muy técnico. Hablamos de Felipe Chapman y su designación tuvo un mensaje positivo para los bonos, para los mercados internacionales. Es más, Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, ha elogiado esta designación y otros sectores y partidos opositores. Líderes de partidos opositores han elogiado la designación de Chapman. Lo que genera ruido es que a lo interno de Realizando Metas, y así uno lo puede percibir cuando ve las críticas en redes sociales y uno hace la trazabilidad de las cuentas, vienen de militantes de Realizando Metas que al parecer no están de acuerdo con esta designación. Es una designación que va a tener un peso porque todos recordamos que cuando llegó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a tomar posesión, él calificó los recursos del Estado como un desastre. Es decir, que él recibió de la administración de Juan Carlos Varela un desastre. A mi juicio, el señor Chapman va a recibir también un desastre de la administración del actual presidente saliente, Laurentino Cortizo, porque no se ha transparentado los recursos del Estado y yo creo que Chapman tendrá el reto de transparentar los recursos del Estado y que los ciudadanos sepan cómo se está manejando la cosa pública, porque genera mucho ruido que un gobierno saliente solamente en el mes de marzo genere 5.000 nuevos empleos en el gobierno, es decir, que la planilla del Estado se ha incrementado a pocos días de las elecciones generales que ya pasó. Eso genera un escándalo porque el buen gobierno debe tener la línea de crear empleos a través de la empresa privada y no abultar el aparato estatal porque eso genera más gastos. Y si eso lo contrastamos con la cifra que ya está superando los 50.000 millones de dólares de deuda, es un escenario netamente negativo y el próximo gobierno va a tener que hacer una estrategia para generar nuevos empleos, para decirle a los mercados internacionales, sí, en algunas ocasiones podemos salir a buscar bonos, pero con intereses más bajos, decirle a las empresas multinacionales que vengan a invertir a Panamá, pero eso va a depender de las políticas de Estado que tome el gobierno. Chapman también debe pararse firme ante el matraqueo que se registre en la Asamblea Nacional, que se registre específicamente en la Comisión de Presupuestos, porque la Asamblea Nacional inicia con un presupuesto, por ejemplo, en la vigencia fiscal de 100 millones de dólares. Y a medida que va transcurriendo esa vigencia fiscal, el cierre de la vigencia termina con 150 millones de dólares, con 300 millones de dólares. Es decir, que el presupuesto no se está usando de la mejor manera. Tenemos al señor Juan Carlos Navarro, por otra parte, que es el ministro de Ambiente seleccionado por el señor José Raúl Mulino. Va a jugar un papel importante porque el país viene de rechazar por dos vías, por la vía del soberano a través de manifestaciones y por la vía del mandato constitucional a través de la Corte Suprema de Justicia, quien declara la inconstitucionalidad de un contrato minero. La figura de Navarro, quien rechazó en su momento el contrato minero, va a generar algo de tranquilidad en el sentido de que en el Ministerio de Ambiente no vamos a tener, por ahora, así lo percibo, a un ministro de Ambiente como el actual que en vez de defender el ambiente defiende a una empresa minera. Y entonces eso va a tener un debate al interno del gabinete porque José Raúl Mulino prefirió sentarse en un consejo de gabinete con personas que no son aduladores. Y esto hay que mencionarlo porque los presidentes, si miramos hacia atrás, siempre en el consejo de gabinete, se sientan con aduladores de sus partidos que le dicen yes man, todo va bien. Aquí se va a encontrar con un Navarro que para el año 2010-2011 pidió la renuncia del señor Mulino cuando fue ministro de Seguridad. Se va a encontrar con un José Ramón Icaza que en su momento ha cuestionado fuertemente los actos de corrupción. Se va a encontrar en el gabinete con Felipe Chapman, que siempre ha cuestionado el mal manejo de los recursos del Estado. Es decir, que no tendrá por ahora en estos ministerios importantes aduladores y eso manda un mensaje muy importante de que las cosas por el momento se quieren hacer bien, Hugo. No, y eso es importante porque al final siempre hacemos énfasis en que el presidente electo es el presidente de todos los panameños. Tenemos que aceptar un detalle que usted muy bien apuntaba.
cuando uno revisa las cuentas de aquellos que están criticando los nombramientos, se da cuenta que son sectores de RM que no han quedado muy satisfechos. Pero siento que hay en el presidente de la República una conciencia bien clara, el presidente electo, de que no está gobernando ni con un grupo ni para un grupo, sino para todos los panameños. Y eso no deja de ser buena noticia, porque la receta que usó el gobierno actual fue el PRD, con el PRD, para el PRD, y al final usted ve también incluso como el propio PRD les pagó. No, esa es una receta evidentemente fallida. Eso da, no sé, como que sopla una brisa de esperanza cuando uno ve que viene una receta diferente y más máxime, si es inclusiva y con el perfil de las personas seleccionadas, ¿no le parece? Sí, obviamente el mensaje es que pareciera que los militantes del partido Realizando Metas están resentidos porque en el Consejo de Gabinete no están altas figuras de ellos, hay pocas, no están los fundadores de este colectivo político recién creado y que llega al poder, pero el mensaje que ha enviado el presidente electo es que va a buscar hacer puente y es más, le ha abierto las puertas a los independientes para poder llevar este país por buenos caminos, porque la Constitución habla que los tres órganos del Estado deben trabajar en armónica colaboración. Y a propósito de armónica colaboración, hoy el presidente se reúne, el presidente electo, se reúne con la bancada RM reforzada, porque se sumaron dos diputados más. Muy diciente que ayer estuvieran los videos, las fotografías del gabinete del presidente electo, y el presidente que está en la embajada, el expresidente, saliera con la bancada, ¿no? Hoy hay esa reunión, expectativa y qué información maneja. En comunicación es un mal mensaje que paralelo al anuncio del Consejo de Gabinete, el expresidente de la República comience a mostrar las figuras que en efecto van a conformar una alianza entre el partido Realizando Metas, Mulirena, y alguno del Partido Revolucionario Democrático, porque esa noticia opaca el anuncio del presidente electo de la República, a menos que usted busque opacar, ¿no? José Raúl Mulino. A menos que usted busque opacar. Hay que ver si hay una armónica colaboración, si hay un matraqueo, si hay un forcejeo, si hay un choque político entre estos bandos, porque a mi juicio Ricardo Martinelli, la figura de Ricardo Martinelli va a ser un ancla para la administración de José Raúl Mulino. ¿Por qué lo dice? Porque él ha enviado un mensaje de trabajar con los mejores, de trabajar de manera transparente, pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y se va a demostrar con esta reunión si en efecto Mulino va a estar alineado a los diputados de Realizando Metas, que podrían tener una alianza de facto con el PRD y podría generar algún choque con el presidente electo, porque después del 1 de julio se deben tomar decisiones sumamente importantes. La Asamblea Nacional con consenso debe designar al próximo Contralor de la República en reemplazo de Gerardo Solís, que ha sido un fracaso en 5 años. Debe designar a un magistrado del Tribunal Electoral, 2 magistrados del Tribunal Electoral, el reemplazo de Scoferi, el reemplazo de Alfredo Junca. Debe designar magistrados, además el Ejecutivo de la Corte Suprema de Justicia. Y hay que ver si el presidente Mulino tiene o no el respaldo de todas las bancadas y que no ocurra lo que sucedió con el exmandatario Juan Carlos Varela, que a última hora trató de hacer designaciones importantes y fueron rechazadas porque ya se había roto un matrimonio con el Partido Revolucionario Democrático. Yo creo que el presidente, si quiere mandar un mensaje claro al país, debe establecer una alianza con los independientes y no con los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales recibieron un duro golpe en las urnas y debe tratar de tender puente con los independientes, porque solamente 3 diputados lograron generar ruido en la administración Cortizo. Imagínense ahora 20 diputados de la libre postulación lo que podrían hacer si ven que hay un bloque fuerte, sólido entre Realizando Metas, el PRD, Cambio Democrático y el panameñismo. El presidente debe generar consenso. Yo creo que todavía no ha tomado el cargo, pero debe sentarse a analizar todos los escenarios. Pero algo bueno que ha hecho es nombrar en el gabinete a personas no aduladoras. Me quedo con esa reflexión y ese calificativo, de verdad que sí, y lo hago mío a partir de ahora porque creo que es lo que mejor lo describe. Ahora, con el tema de la asamblea, el presidente ya ha adelantado, él no le teme a una asamblea fraccionada, es decir, algún cálculo político debe tener para su manejo con la asamblea cuando se ha expresado en esos términos. Sí,
Hay que ver si el presidente, porque yo creo que es un presidente virtual, Luis Eduardo Camacho, es la figura que tiene quizás ya los votos, si puede tener una buena comunicación con el presidente, porque si la Asamblea Nacional inicia una nueva legislatura el 1 de julio con un presupuesto con una proyección elevada para la próxima vigencia fiscal, tomando en cuenta que esta Asamblea debe ejecutar, igual que todas las entidades del Estado, el 50%. Pero si el mensaje se envía que el presupuesto de la Asamblea Nacional va a seguir incrementando, pasando de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, el mensaje sería netamente escandaloso y dejaría mal a la administración del señor José Raúl Mulino. Gracias. Gracias, Félix Antonio. Gracias a ustedes. Que tenga un bonito fin de semana.